mostrarles algunas cositas que tenemos el día de hoy, ¿sí? Acá, no, mira, acá. Quiero que visualicen que en la fecha de hoy vamos a desarrollar redos, ¿sí? Importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Estas partes generalmente le cuestan a mucha gente. Entonces voy a tratar de explicar de forma pausada, sin apurarme. Voy a mostrarles a ustedes el método de ion electrónico que para mí es el mejor método de balanceo en internet, en YouTube, en cualquier libro van a encontrar también que hay varios métodos. No les recomiendo porque a la hora de hacer los ejercicios, sí o sí falta o una molécula de agua o falta protones, en algún lado se fue. Si hacen por el método de tanteo, generalmente tardan demasiado en balancear la reacción. Este método que yo les quiero mostrar a ustedes es largo, pero es efectivo y nunca se van a equivocar. Siempre van a llegar a la respuesta, ¿sí? Tenemos el área de recursos, que tienen la parte de una parte de lectura en donde ustedes van a leer específicamente algunas informaciones de este tipo de reacciones. Y a las 18 horas, como siempre, se estaría activando un ejercitario que tiene 1 hora de oportunidad y también tenemos 10 ejercicios, los cuales 5 son rápidos y 5 son muy largos, en el sentido que tienen que desarrollar para hallar la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, eso estaría dejando yo para la última hora, que sería la parte de, de asincrónico, porque ahora estamos en la parte sincrónica, ¿sí? Bueno, nos vamos un ratito lo que sería la pizarra. Ok. Hoy lo que vamos a dar son reacciones redox. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la clase antepasada o pasada los tipos de reacciones? Para mí que fue antepasada. Tipo de reacciones. Dentro del tipo de reacciones habíamos visto que hay los que son con transferencia de electrones y sin transferencia de electrones. Nosotros ya desarrollamos toda la parte sin transferencia de electrones. En este caso hay transferencia de electrones. ¿Ok? O sea, lo que vamos a ver es la siguiente parte de los tipos de ejercicios, perdón, de reacción, ¿sí? ¿Por qué se llama redox? Porque combinan dos tipos de situaciones. Tenemos la reducción y la oxidación. ¿Y qué es reducción y qué es oxidación? ¿Quién es el que se oxida y quién se reduce? Primero vamos a buscarnos directamente en algunas situaciones. Por ejemplo, algunas condiciones que tenemos que tener es que todos los elementos en estado sólido presentan números, perdón, en estado natural, digo bien, repito, en estado natural. Todos los elementos en estado natural, por ejemplo, algunos metales. Primero vamos a buscarnos lo que es número de oxidación, ¿sí? Tenemos primero que es número de oxidación. Número de oxidación sería con qué número de valencia va a actuar el elemento cuando se combina con otro, ¿sí? Entonces, cuando tenemos elementos libres, todos tienen número de oxidación cero. Por ejemplo, entre los metales tenemos, por ejemplo, a plata, calcio, hierro. Cuando estos están solos en estado natural, o sea, están sin reaccionar, tienen carga cero. ¿Ok? Y también tenemos el caso de los no metales. Entre los no metales, por ejemplo, y es importante que tengamos que en cuenta lo siguiente. Boro, por ejemplo,
es monoatómico. Oxígeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, cloro gaseoso, fósforo sólido y azufre sólido presentan estas atomicidades, ¿sí? En el libro de Santander van a poder visualizar ustedes las atomicidades de cada uno de estos elementos, ¿ok? En qué situaciones también van a utilizar esos números de oxidación o esas atomicidades. Atomicidades serían estos números que están acompañando al elemento, ¿sí? Todo esto es cuando están en estado natural, presentan carga cero o número de oxidación cero, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que durante una reacción de ácido clorhídrico con hidróxido no sé qué cosa, se libera un poco de cloro, entonces el cloro liberado ya es gaseoso, ¿sí? Ojo con eso porque tienen que tener en cuenta que pasa eso, ¿sí? Nosotros ya vimos el número de oxidación también de los compuestos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4. Si solamente tenemos que separarlos en cation y anión, tenemos 2 protones y tenemos el sulfato con carga -2. Entonces, si hablamos de aniones, entonces su carga es la cantidad de protones que perdió. En este caso perdió 2 protones, ¿sí? Entonces su carga es -2. Ojo con eso, ¿sí? Y algo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Los metales, por lo general, son aquellos que forman cationes. ¿Por qué los metales forman cationes? ¿Y qué eran cationes? Cationes eran compuestos o especies químicas que tienen carga positiva. ¿Por qué? Porque perdieron electrones. Los metales son aquellos que generalmente pierden electrones. ¿Por qué? Porque el no metal absorbe el electrón. Entonces, por ejemplo, plata de 0 puede pasar a plata +1 y perdió un electrón. Y el cloro de estado 0 puede absorber ese electrón quedando con carga -1. Acá sería la suma de electrones, ¿sí? Entonces, ahí podemos visualizar lo siguiente, que en este caso el metal formó un cation y el no metal formó un anión, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta eso a la hora de ir haciendo los ejercicios para ver quién se oxida y quién se reduce. Bueno, nosotros eso es lo que nos va a importar, quién se reduce y quién se oxida, ¿sí? A ver, algo más que tenemos que tener en cuenta. Y creo que eso es todo. Primera explicación, oxidación. ¿Qué es lo que es la oxidación? La oxidación, ¿por qué ocurre? Vamos a ver primero la oxidación. ¿Ok? Bueno, la oxidación, originalmente el término se refiere a la combinación de una sustancia con el oxígeno, lo cual causaba el aumento de estado de oxidación de un elemento o de una sustancia. ¿Ok? Entonces, oxidación sería el aumento del número de oxidación del elemento. Por ejemplo, acá nosotros tenemos plata, inicialmente tiene número de oxidación 0, pero cuando se oxida, la oxidación se visualiza cuando la cantidad de electrones está a la derecha. Entonces, cuando se oxida, el número de oxidación de nuestra plata o de la plata pasa a +1. ¿Qué pasó? De 0 pasó a +1, aumentó su número de oxidación, ¿ok? Entonces, al aumentar su número de oxidación significa que perdió electrón. Este aumento del número de oxidación es debido a la pérdida de electrones. La especie se oxida, que contiene el átomo cuyo número de oxidación aumenta porque pierde electrones, ¿ok? Entonces, otros ejemplos que estábamos viendo hace rato, tenemos por ejemplo calcio, de 0 pasa a calcio +2, porque perdió 2 electrones. Recordemos que el calcio está en el grupo 2, entonces necesariamente puede perder 2 electrones.
Aluminio, que está en el grupo 3 de carga 0, pasa a aluminio más 3. Y perdió 3 electrones. Este es en el caso de ¿qué? De los metales. ¿Ok? También tenemos caso de los no metales, ¿verdad? Por ejemplo, el azufre con carga -2 como un sulfuro pasa a azufre con carga 0 más 2 electrones. ¿Qué pasó? De -2 él pasó a 0. Recuerden que -2 es menor que 0 en la escala. Cuando tenemos acá 0, acá es +1, +2 y acá es -1, -2. Está por debajo del 0, entonces aumentó su número de oxidación. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, el cloruro pasa a cloro 0 más un electrón. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Nuevamente aumentó su número de oxidación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con elementos que ya tienen carga. Por ejemplo, el hierro con carga +2 pasa a hierro con carga +3 más un electrón. ¿Qué pasó? De +2 salta a +3, perdiendo un electrón. Lo mismo podemos ver con el plomo +4. Mentira, al revés. Plomo +2 pasa a plomo +4 porque perdió 2 electrones. Recuerden, pérdida de electrones significa aumento de número de oxidación. Todos los elementos que se oxidan, recuerden, tenemos A más B en una reacción, me da C más D. Entonces, si tenemos que A se oxida, significa que en este caso B se va a reducir. Entonces, ¿por qué se va a reducir B? Porque al oxidarse A, se convierte en un agente reductor porque reduce a B. Entonces, todos los elementos o compuestos que se oxidan son los agentes reductores. La sustancia que provoca la reducción de otra, recuerden, se oxidó uno, entonces va a reducir al otro, porque en este caso sí o sí tiene que haber la oxidación y la reducción, ¿sí? Entonces, la sustancia que provoca la reducción de otra sufre al mismo tiempo una oxidación, aumento del número de oxidación, o sea, él se oxidó porque pierde electrones. Entonces, aquella especie química que se oxidó reduce a la otra especie química. ¿Se entiende esa parte? Por eso es agente reductor. Por otra parte, la reducción, lo voy a inclusive escribir en otro color. La reducción. La reducción, por otra parte, ocurre porque hay disminución, como dice su nombre, reducción, hay disminución del número de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él gana electrones, por ende va a disminuir el número de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos flúor en estado 0, le sumamos un electrón que viene, por ejemplo, de otro metal, de otro compuesto, va a formar el fluoruro. Por ejemplo, el azufre con carga 0, le sumamos 2 electrones y formará el sulfuro. Y el nitrógeno con carga 0, le sumamos 3 electrones y formaría el nitruro. ¿Qué pasó en este caso? Ellos se reducen porque de 0 pasa a -1. Recuerden, según esta escala, de 0 si pasa a -1 se reduce, ¿verdad? Entonces se reduce el número de oxidación. El azufre de 0 pasa a -2, entonces se reduce. Y lo mismo pasa con el nitrógeno, ¿ok? También puede pasar con aquellos elementos que ya tienen carga definida. Por ejemplo, el cromo con carga +6, y le sumamos 3 electrones, va a pasar a cromo +3. Se reduce, de +6 pasó a +3. También el cromo, el mismo ejemplo, le podemos sumar 4 electrones y pasa a cromo +2.
Recuerden que teníamos en el caso del cromo. El cromo es un no metal con carga más 6, pero cuando pasa a carga más 3 y a carga más 2, el estimado ya está actuando como metal. Recuerden, cromo con valencia 6 actúa como no metal, forman híbridos, mientras que el cromo con valencia 3 y valencia 2 forman óxidos. Ya en la primera clase no nos estamos yendo ahora. Bueno, y por ejemplo el manganeso, que también hace esto con valencia 7, si le sumamos 5 electrones pasa a manganeso más 2. Lo mismo, esto está actuando como un no metal y acá actúa ya como metal, ¿sí? ¿Cómo se reducen estos compuestos, digámosle, o sustancias? Entonces, al reducirse, causa la oxidación de la otra. Recuerden, A más B me forma C más D. Si A se oxida, entonces B se reduce. Si B se reduce, es el agente oxidante, porque causa la oxidación de A. Entonces, todo elemento o toda sustancia, voy a escribir bien, toda sustancia que se reduce, toda sustancia que se reduce, genera la oxidación de otra. Por ende, se lo conoce como agente oxidante, porque genera la oxidación de la otra. Mientras que todos los elementos que se oxidan reducen al otro, entonces son agentes reductores. En síntesis, aquel elemento que se oxida es el agente reductor. Y recapitulo, aquel compuesto o sustancia que se oxida es el agente reductor y aquella sustancia que se reduce es el agente oxidante. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Señor, sí, señor. Profe. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora un método que es para el balanceo, ¿sí? Este método que vamos a utilizar para balancear las reacciones, digo bien, se llama ajuste por el método del ion electrón. Este método nunca les va a dejar mal parado. Como dije, es un poco largo, pero sí o sí ayuda a nunca equivocarse, ¿sí? Y tiene etapas. Etapas de este proceso. Les recomiendo que copien esto para que puedan tener para resolver los ejercicios, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que se hace en este caso es desdoblar o desmontar la transformación en sus dos semirreacciones. Eso es lo primero que vamos a hacer, sí o sí. Segundo, vamos a visualizar los átomos, ¿sí? Ajustar todos los átomos de las ecuaciones sin considerar, ojo, sin considerar al protón o al hidrógeno, digo bien, al hidrógeno y al oxígeno.
En este caso, solamente vamos a tener en cuenta los átomos que son diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Tercer paso. Tenemos que tener en cuenta al oxígeno. ¿Qué pasa? Añadir agua sí, H2O, añadir agua en el miembro donde exista deficiencia de oxígeno. O sea, en donde falta oxígeno voy a añadir agua, significa eso, ¿sí? Ese es el tercer paso. Cuarto paso. Vamos a tener en cuenta al hidrógeno. Entonces, tenemos que añadir protón. Protón no es lo mismo que hidrógeno. Añadir protón en el miembro donde falte hidrógeno. ¿Ok? Quinto, las cargas. ¿Qué pasa con las cargas? Tenemos que añadir electrones en el miembro donde falte carga negativa. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Una vez que hagamos todo eso, vamos a pasar al siguiente paso, sexto. En este caso, en el sexto, lo que se hace es ajustar la transferencia de electrones multiplicando las ecuaciones por números adecuados. Por lo general, estos números adecuados, como lo llama, es directamente intercambiar la cantidad que sumamos arriba, multiplicar con la de abajo, y la cantidad que multiplicamos abajo, multiplicar la parte de arriba, ¿sí? Séptimo paso. Suprimir especies iguales en miembros opuestos. De las dos semireacciones. Y sumar las dos ecuaciones. Ahí, en teoría, ya tiene que estar balanceada la reacción, ¿sí? Y el orden de ajuste es la siguiente. Primeramente, lo que se ajusta o lo que se verifica es si los metales están balanceados. ¿Qué significa? Que la cantidad de metales que tenemos de un lado verifica si está del otro lado también, misma cantidad. Luego se visualiza a los no metales. Luego al oxígeno y por último al hidrógeno, ¿sí? Esa es entonces la orden de ajuste que vamos a tener para verificar. Y hay un octavo paso, pero este es un caso especial que también vamos a ver otro método que es justamente para el balanceo de compuestos redos en medio básico. Pero si en este caso llega a ocurrir esto, vamos a agregar un octavo paso. Inclusive lo voy a hacer un poquito más grande para que tengamos en cuenta.
Si el medio de reacción es básico, significa que hay mayor cantidad de OH, entonces lo que se hace es añadir tantos OH como sea necesario en cantidades iguales en ambos miembros de la ecuación. ¿Para qué es esto? Directamente para neutralizar la presencia de protones en la reacción. Ok, copiaron todo esto porque vamos a usar este método, esto que acabo de escribir. Todavía no, profe. Todo esto que acabo de escribir vamos a utilizar ahora para hacer los ejercicios. ¿Estamos? Acá les dejo para que tengan, porque ustedes van a leer y me van a ayudar a hacer los ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer una reacción cortita, ya desdoblada, y luego vamos a hacer reacciones más largas también. ¿Sí? Uno purete. Me avisan cuando copian todo, por favor. Que jamás terminó de llover. No sé si en todo el país está lloviendo, pero acá en San Lorenzo ya demasiado mucho ya llovió. En todos lados está así, profe. Sí, Acá en la no, estación también. sí, pero yo estoy en San Lorenzo ahora. Acá por Acá condición en está a punto de Dubái llover. mucho. En cada vaso también me dijeron que está lloviendo demasiado. En Dubái, Acá no llueve, pero está titonero. ¿Ya copiaron todo? en Sí, Dubái, profe. Sí, profe. Sí, profe. Está Dale, lloviendo vamos. mucho. Perfecto, vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a hacer uno que está ya desdoblado y luego vamos a hacer otro que no está desdoblado. ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos con los ejemplos. Esto es medio ácido, después vamos a hacer medio básico, ¿ok? Entonces, ejemplo 1. Tenemos nitrito más dicromato. Ya está todo desglosado, significa que ya eso no me llamo a bajar para utilizar. Pero después le voy a mostrar otro que no es así. Nitrato más cromo más 3. Bueno, este tipo de reacciones va a salir en el examen. Claro que va a salir en el examen. Lo que pasa aquí en este caso es que ya directamente ya se les da ya con las cargas, cómo se presenta, cómo tiene que ser, y ustedes directamente van a hacer nomás ya el desdoblado, ¿sí? Primeramente, ¿qué decía nuestro método? Ustedes que ya copiaron ¿cómo les digo? Que ya copiaron las reglas. ¿Qué dice la primera regla? Demostrar la transformación en sus dos semifracciones. Desdoblar, va a demostrar, pico. Desdoblar. Perdón. Bueno, primeramente, acá es fácil identificar porque sabemos que
Visualmente hablando, es que el nitrito pasó a nitrato y el dicromato pasó a cromo más 3. En este caso ya se puede visualizar quiénes son los que pueden ser, ya se puede visualizar quién pasó a quién y cómo pasaron. Pero vamos a hacer uno más largo en donde vamos a hacer la identificación por número de oxidación. En esta parte lo que yo quiero que ustedes aprendan primeramente, perdón. Quiero que aprendan directamente a utilizar estas reglas, ¿ok? Bueno, desdoblar la transformación en dos semireacciones. Primeramente, el nitrito con carga -1 pasó a nitrato con carga -1. Por otra parte, el dicromato con carga -2 pasa a cromo con carga +3. Desdoblar la transformación en dos semireacciones sería entonces la primera parte. ¿Qué dice la segunda parte, la segunda regla de nuestra, el segundo paso de nuestra regla? Ajustar todos los átomos de los... De la ecuación. En tu letra no entendés. Sin considerar al protón y al hidrógeno y al oxígeno. En este caso tengo uno de nitrógeno, tengo uno de nitrógeno. No es necesario que ajuste. Pero abajo tengo 2 de cromo y acá tengo solamente uno. Entonces le pongo un 2 enfrente. Eso significa ajustar los átomos de la ecuación sin considerar al hidrógeno y al oxígeno. Luego, ¿qué dice nuestro método? Añadir agua en donde exista deficiencia de oxígeno. Fíjense, acá tengo 2 de oxígeno y acá tengo 3 de oxígeno. Entonces me indica que a la izquierda falta oxígeno. Entonces en ese caso, por cada oxígeno que me falte voy a agregarle un mol de agua. En este caso tengo 2 y en el otro tengo 3. Entonces, ¿cuánto voy a agregar de agua a la izquierda? 1. 1, perfecto. 1. Entonces voy a añadirle 1 de agua. Perfecto. Abajo, ¿cómo es la situación? Tengo a la izquierda 7 de oxígeno, mientras que al otro lado no tengo nada de oxígeno. Entonces, ¿cuánto tengo que agregar? 7. 7 de 7 oxígeno. de agua. Agua. ¿Por qué? Porque falta oxígeno. Entonces, añadir agua en donde exista deficiencia de oxígeno, me dice el ejercicio, ¿ok? Luego, ¿qué dice? Luego, ¿qué dice el ejercicio? Perdón, el paso, el cuarto paso, perdón. Añadir el protón en el miembro donde falta hidrógeno. Perfecto. Al agregar agua directamente, acá tengo 2 protones. Del otro lado, perdón, 2 hidrógenos. Del otro lado no tengo nada de hidrógeno. Entonces le voy a añadir por cada hidrógeno que tengo, voy a añadirle 2, perdón, por cada hidrógeno que tengo en un miembro tengo que agregar 1 de protón. Como tengo 2 de hidrógeno a la izquierda, entonces le voy a añadir 2 protones al otro lado. Por otra parte, aquí tengo 7 por 2, ¿cuánto? 14. Tengo 14 de hidrógeno. Entonces, en el primer miembro voy a agregar, Dios mío, 14 protones. Yo no sé si ustedes escuchan acá, hay un tipo que por lo visto, oye, guaramola y motona, vamos en dos estrellas los perros. 7 por 2, 14 hidrógeno, entonces al otro lado le añadimos 14 protones. Ahí está el cuarto paso. ¿Qué hicimos? Añadimos protón en donde falte hidrógeno. Ahora quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Las cargas. ¿Por qué? Porque tenemos que añadir electrones. Entonces voy a eliminar estas flechitas que hice para indicarles. Y vamos a poner atención en las cargas, ¿sí? Con respecto a las cargas, fíjense, el agua o cualquier compuesto de CO2, agua o cualquier compuesto natural tiene carga cero. Entonces el agua tiene carga cero en este caso. Por esta parte, en este primer miembro tengo carga -1 de este. ¿Ok? Ese -1 ya compete a toda la reacción de la parte izquierda.
Por otra parte, si nos fijamos acá, acá tengo -1, que es de nitrato, pero tengo carga +2 de mi protón. Entonces, +2 menos 1 me da ¿cuánto? Me da +1 de este lado. Entonces, tengo acá -1 y acá tengo +1. Para que puedan igualarse las cargas, yo solamente puedo añadir electrones y los electrones tienen carga negativa. Entonces, necesariamente yo a mi electrón no voy a poder añadirle a la izquierda porque tengo ya la carga -1. Si le añado electrón de ese lado va a seguir disminuyendo. Por otra parte, a la derecha tengo carga +1. Entonces, para que se igualen, para que este +1 se iguale a -1, ¿cuántos electrones voy a agregarle? 2. ¿De qué parte? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces le añado ¿cuánto? 2 electrones aquí. Si yo añado 2 electrones aquí, +1 menos 2 me da -1. Entonces ya se iguala la carga con la carga que tengo en el otro miembro. Se igualaron las cargas, que era añadir electrones donde falte carga para tener la misma carga, dice el ejercicio, ¿verdad? Perfecto. Luego, abajo tengo +14 y acá tengo -2. +14 menos 2 me indica que de este lado tengo +12. Por otra parte, en este segundo miembro tengo este 2 multiplica al +3 y 0 del agua no influye. +2 por +3 me da +6. Entonces, para que se igualen las cargas, tengo que añadir electrones. Electrones tienen cargas negativas. Si yo quiero que +12 se iguale a +6, entonces de la parte izquierda voy a añadir 6 electrones. Entonces, como añadí 6 electrones, serían 6 cargas negativas, me queda +6. Entonces, en este caso, se igualan las cargas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Añadimos electrones en donde falte carga negativa para que se igualen las cargas. ¿Ok? Bueno, abajo voy a volver a copiar todo para que más o menos tenga idea de lo que está pasando. Tengo arriba agua más nitrito, me formó nitrato más 2 protones más 2 electrones. Mientras que abajo tengo 6 electrones más 14 protones más el dicromato con 2 de cromo más 3 más 7 de agua. Antes de seguir, pregunto a la clase, ¿en dónde ocurrió la oxidación y en dónde ocurrió la reducción? Visualizando el ejercicio tranquilamente ya pueden identificar. Recuerden que la oxidación ocurre cuando la carga de electrones está a la derecha, mientras que la reducción ocurre cuando la carga de electrones está a la izquierda. Entonces, si arriba ocurrió la reducción, la oxidación, entonces en el primer miembro, en la primera semireacción, ocurrió la oxidación. Mientras que abajo hubo una reducción. Ya identificamos en dónde ocurrió la oxidación y reducción. Ahora, ¿qué nos falta descubrir? ¿Cómo se oxida el nitrito? Entonces el nitrito pasa a ser el agente reductor. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Porque genera la reducción del dicromato. Y como el dicromato se redujo, entonces el dicromato es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque genera la oxidación del nitrito. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. ¿Todos Sí. entendieron esta parte? Señor. Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué dice la siguiente parte, el siguiente paso? Ajustar la transferencia de electrones multiplicando la cantidad por números adecuados. ¿Cuáles serían esos números adecuados?
Visualicemos lo siguiente. Arriba yo sumé 2 electrones y abajo sumé 6 electrones. Entonces, arriba voy a multiplicar toda la ecuación por la cantidad de electrones que sumé abajo. Y abajo multiplicaré toda la reacción por la cantidad de electrones que sumé arriba. En este caso, 6 y 3 son divisibles por 2. Simplificamos, acá me queda 1 y acá me queda 3. Entonces, solamente la ecuación de arriba estaría siendo multiplicada por un número entero, ¿sí? Entonces, hacemos la multiplicación. Sería 3 por 2 por agua, 3 por agua sería 3 de agua. Más 3 por nitrito, 3 de nitrito. 3 por nitrato, 3 de nitrato. 3 por 2 protones, 6 protones. Y 3 por 2 electrones, 6 electrones. Abajo multiplicamos todo por 1, entonces se baja así mismo. 6 electrones más 14 protones más dicromato me genera 2 de cromo más 3 más 7 de agua. ¿Y qué decía para hacer esta parte? ¿Qué se hace después? Y creo que hay que restar los que son iguales. Suprimir Como especies iguales sí. en miembros opuestos. Sí. En este caso, acá tengo 6 electrones y del otro lado tengo 6 electrones. Simplificamos. Acá tengo 3 de agua y acá tengo 7 de agua. Entonces sería una resta. 7 menos 3 me queda en este lado, entonces 4. ¿Ok? ¿Qué más? Protones. Tengo 6 protones a la derecha y acá tengo 14. Entonces me queda 8. ¿Ok? Y bajamos así mismo lo que queda, o lo que sobra en este caso, ¿sí? Entonces sobró 8 protones más 3 de nitrito más dicromato. Del otro lado, 3 de nitrato más 2 de cromo más 3 más 4 de agua. Si se dan cuenta, en la reacción al empezar, no tenemos agua, no tenemos protón, no tenemos nada arriba. Abajo ya tenemos. ¿Por qué? Porque ellos influyen en el balance. Entonces no es necesario suprimir. ¿Por qué? Porque ellos influyen en el balance. Entonces, tenemos que ajustar los balances. Tenemos metal, no metal, oxígeno e hidrógeno. Tenemos primer miembro, segundo miembro. Ok. Entonces, metal. Vamos a considerar en este caso al metal, al cromo, ¿verdad? Cromo, tengo aquí 2 y del otro lado tengo también 2. Entonces, tengo 2 y 2. Perfecto. Balanceado. No metal, tenemos al nitrógeno. Tenemos al nitrógeno aquí 3 por 1, 3. Y del otro lado 3 por 1, 3. Entonces está balanceado. 3, 3. Oxígeno. Oxígeno. Tenemos acá este 3 que se puede visualizar enfrente del nitrógeno. Multiplica a ese 3 que está ahí. 3 por 3, 9. Más 7, porque tengo otros 7 acá. Como no tengo un número entero frente al cromo, entonces 7 por 1, 7. 9 más 3, mentira. 9 más 7, ¿cuánto me da? Me da 16. Por otra parte, acá tengo 3 por 3, 9. Esperen que un ratito. ¿Qué pasó acá? 3 por 3 me da 9. Ah, ya, bajé mal. Acá es 2. Acá es 2. Recuerden que es nitrito, ¿ok?
Ahora sí, 3 por 2 me da 6, más 7 me da 13. Ahí sí, tiene sentido. Entonces tenemos oxígeno 13. Perfecto. Y del otro lado tengo 3 por 3, 9, más 4 por 1, porque tengo 1 de oxígeno. Sería entonces 9 más 4 me da 13. Balanceadísimo. Y por último el hidrógeno. Acá tengo 8 protones, o sea, 8 de hidrógeno. Y en el segundo miembro tengo 4 por 2, 8. Y está balanceada la reacción. Recuerden, como en la primera parte no teníamos ni protón ni agua, igual tenemos que dejar agregado cuando es en este caso porque nos ayuda a balancear la reacción. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Bueno. Profe. ¿Copiaron o van a copiar o cómo es el tema? Ya copié ya. Perfecto. ¿Y se quedan nomás ahí los protones entonces, profe? Claro que se quedan porque en este caso, como les dije a ustedes, la reacción ya está presentada como para bajar directamente las dos semireacciones. Ahora voy a ponerle uno que es diferente, ¿sí? Se queda por eso el protón y el agua porque ayudan al balanceo. Porque siempre tenemos que cumplir esto, que está aquí. Metal, no metal, oxígeno e hidrógeno. Siempre hay que cumplir esta orden de ajuste que nosotros tenemos. ¿Ok? ¿Se entendió? Me supongo que sí. Sí, profe, sí. Bueno, pero la vida no es justa. La vida nunca es justa. Eso tienen que saber ustedes. Nunca. No siempre va a aparecerles así en el examen o en cualquier lado. Generalmente también, les prometo que sí va a aparecer así ya desdoblado y ustedes hacen nomás ya directamente el cálculo, ¿verdad? Pero también aparece de la siguiente manera. Por ejemplo, dicromato de potasio más ácido clorhídrico me produce cloruro de potasio más cloruro de cromo 3 más agua y cloro. Ven que ya directamente da los nombres de la reacción. Perdón, los nombres de los compuestos que implican en la reacción. Perdón. Nos da los nombres de los compuestos. Entonces lo que usted tiene que hacer es armar la reacción, luego balancear por este método que ya vimos. ¿Ok? ¿Se animan a hacer? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo es la fórmula del dicromato de potasio? Recuerden que ustedes ya dieron nomenclatura ya en la unidad 1. K2, CR2 o 7. ¿Googleaste? No. Arriba No. está luego el dicromato, profe. Perfecto. Dicromato de potasio. K2, CR2O7. Más, ¿cómo es el ácido clorhídrico? HCl. Perfecto. Me produce, flechita. Cloruro de potasio, ¿cómo sería? KCl. Perfecto. Más cloruro de cromo, 3. CrCl3. Perfecto. Más agua, H2O. igual de reír, pero hay gente que se equivoca. Y cloro, Cl2. ¿por qué Cl2? Porque es un gas y tiene Espera. atomicidad. Tengo que ver, vos sos repitente. A ver, vos tu nombre. No, profe. Álvaro Ramírez lo dice. Bueno, Ah, de mi hermano. No me di cuenta, me olvidé. bueno, cloro, cuando nos dice cloro a secas, está diciéndonos o oxígeno a secas o hidrógeno a secas, no está hablando de cloro gaseoso. Por ende, va a llevar ese 2 ahí, ¿sí? Ojo con eso, porque hay gente que se olvida y pone cloro solo. Cloro solo no existe, a no ser que sea cloruro, ¿ok?
A diferencia del ejercicio anterior, en donde ya no estaba dando con las cargas y armamos directamente los compuestos de las dos semireacciones, acá nos dio el nombre de los compuestos y nosotros tenemos que identificar quiénes cambiaron de número de oxidación. ¿Cómo hacemos eso? Yo a ustedes ya les enseñé alguna vez cómo identificar los números de oxidación de cada uno de los elementos. Recuerden, el oxígeno siempre va a ser -2 cuando está como oxácido. Y el potasio sabemos que su única carga es +1. Entonces, ¿con cuánto está actuando nuestro cromo? Vamos a identificarlo. Como está en estado basal, significa que no presenta carga, como el otro que sí presentaba carga. Esto no está en estado basal, pero esto de abajo sí está en estado basal, está neutro, no presenta cargas, entonces tenemos que igualar las cargas a 0. +1 por, y multiplicamos por la atomicidad, 2 me da +2, más, o sea, X, voy a ponerle X a nuestro cromo porque no sé con cuánto está actuando. X por 2 me da 2X. Y -2 por 7 me da -14. Eso igual a 0. Porque como dije, está en estado neutro. Despejamos X. 2X es igual a 14 positivo menos 2. X es igual a 12 dividido 2. X es igual a 6. O sea, nuestro cromo está actuando con carga +6. Vamos a identificar el otro lado con cuánto está actuando. El cloruro siempre va a ser con carga -1. Nuestro cromo es X. ¿Para qué voy a hacer eso? Si acá ya me dice con cuánto está actuando. Pero igual voy a mostrarle cómo se hace. X por 1 me da X. -1 por 3, -3. Esto igual a 0. Despejamos X, me queda 3 positivo. Entonces mi cromo está con carga +3. ¿Qué pasó con el cromo? El cromo de +6 pasó a cromo +3. O sea, ¿qué pasó con él? Se redujo. Nosotros ya sabemos ya que se reduce ahí. ¿Ok? Pero tenemos que balancear por la reacción. Seguimos. Si este se reduce, significa que el otro se va a oxidar. El cloro, en este caso cloruro, tiene carga -1. Y acá el cloro gaseoso, como dijo la compañera, tiene carga 0. ¿Ok? Entonces, D +1 pasó a carga 0. ¿Qué pasó con nuestro cloro? Se oxidó. ¿Por qué? Porque aumentó su número de oxidación. Entonces nosotros ya sabemos ya cuáles son los compuestos para armar nuestras dos semireacciones. ¿Por qué hice esto? Porque está pues este y está este acá. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los elementos o los compuestos o las sustancias que están cambiando de número de oxidación para armar nuestras dos semireacciones, como decía nuestro método, ¿sí? Primero, entonces, armar las dos semireacciones. El dicromato, el cromo, acá voy a bajarlo como dicromato. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a identificar y mi potasio no tiene nada que ver acá. Entonces voy a bajar al anión de esta manera. Dicromato era, voy a bajar más abajo, Cr2 o 7 a la -2. Pasa y el cloro, voy a tener que separar esta reacción porque el cloro es la que cambia abajo. Entonces el cromo pasó con carga +3. Es lo mismo que tenemos acá. Fíjense, dicromato y cromo +3. Lo mismo es. Por otra parte, tenemos que el cloruro pasó a cloro gaseoso. Bueno, ya tenemos las dos semireacciones formadas. ¿Ok? ¿Qué decía nuestro método? Teníamos que ajustar los elementos sin tener en cuenta al oxígeno y el hidrógeno. Acá tengo 2 de cromo, entonces acá pongo un 2 del otro lado. Acá tengo 2 de cloro, entonces pongo un 2 al cloruro. Ya tenemos balanceados los átomos. Ahora, ¿qué decía el método en el tercer paso? Teníamos que añadir agua en donde falte, ¿qué cosa? Oxígeno. Acá tengo 7 de oxígeno, entonces a este lado le añado 7 de agua. Por otra parte, abajo no tengo nada de oxígeno, entonces no agrego nada. Luego decía nuestro método, añadir protón en donde falte hidrógeno. Acá tengo 7 por 2, 14 de hidrógeno, entonces de este lado añado 14 protones. Abajo sigo sin añadir nada porque tengo el cloro a secas, ¿ok? Luego que decía, añadir electrones en donde falta. Tenemos acá 14 menos 2, 12.
2 por 3 más 6. Este carga 0. Entonces, de este lado a la izquierda añado 6 electrones. Abajo, menos 2 voy a tener porque este menos 1 multiplica ese 2, menos 2. Y el otro lado tengo 0. Entonces, de este lado tengo que añadir 2 electrones para que se balancee las cargas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, entonces, hacemos la multiplicación. Primero vamos a hacer la observación. Arriba tenemos, ¿qué cosa? De este lado la suma de electrones, entonces hubo la oxidación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Claro que no. Si la suma de electrones es a la No, izquierda, entonces acá hubo la reducción. Recién dijimos, el cromo de más 6 pasó a más 3, o sea, se reduce. Entonces arriba hubo la reducción. Entonces abajo ocurrió la oxidación. ¿Por qué? Porque la suma de electrones está a la derecha, además de menos 1 pasó a 0, aumentó su número de oxidación, entonces se oxidó. Entonces, el dicromato, ¿qué es? ¿Y el cloruro qué es? El dicromato es el agente oxidante. Perfecto, agente oxidante. Es importante que sepan esto porque en el examen de repente van a dárselo cuenta en el ejercitario. Que, por ejemplo, el agente oxidante es fulano y para que hagamos eso tenemos que hacer la identificación mediante el proceso de balanceo. Y el cloruro entonces se oxidó, es el agente reductor. Ok, seguimos entonces. Lo de arriba multiplicaremos por 2 y lo de abajo multiplicaremos por 6 por el intercambio de electrones que hubo nada más. Son divisibles, simplificamos y queda 3. Entonces, realizamos la multiplicación. Arriba baja a sí mismo, sería 6 electrones más 14 protones más dicromato. Tenemos 2 de cromo más 3 más 7 de agua. ¿Ok? Y abajo 3 por 2 me da 6 de cloruro. Luego tengo 3 por 1, 3 de cloro gaseoso. Y 3 por 2, 6 electrones. Simplificamos lo que son iguales, decía nuestro método. Electrones con electrones y nada más eso. Sumamos lo que queda y luego vamos a llevar a la ecuación general, ¿sí? Tenemos 14 protones más 6 de cloruro más dicromato. Me produce 2 de cromo más 3 de cloro gaseoso más 7 de agua. Eso tengo que llevar a la reacción original. Entonces, la reacción original era K2Cr2O7 más HCl me produce cloruro de potasio más cloruro de cromo 3 más agua más cloro gaseoso. Eso me producía la reacción. Lo que yo tengo que hacer es identificar dónde voy a ir poniendo estos números estequiométricos para que se balancee. ¿Ok? Hacemos lo siguiente. Vamos añadiendo. Acá hay una pequeña disputa. Tengo 14 protones y 6 de cloruro, que solamente pueden ir en HCl. Eso voy a dejar en stand-by porque voy a hacer de acuerdo a lo que me convenga hacer, ¿sí? Por otra parte, tengo 2 de cromo más 3, añado un 2 acá enfrente, 3 de cloro gaseoso, añado 3 enfrente, y 7 de agua, añado 7 de agua. Ojo, el potasio no tuvo nada que ver en la reacción, entonces acá se hace de forma manual. Añado un 2 para que se balancee con el potasio del otro lado, ¿sí? Y por último, cloro, tengo 2 por 1, 2, más 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6. 6 más 6 más 2 me da 14. Me conviene bajar entonces estos 14 protones acá para que yo pueda balancear el cloruro, ¿ok? Ahora hacemos la verificación. Primero los metales. Tenemos el potasio,
tenemos al cromo, luego los no metales, cloro, y luego al oxígeno y al hidrógeno. Potasio, tengo 2 en el primer miembro y tengo 2 en el segundo miembro, se balancea la reacción. Cromo, tengo 2 en el primer miembro y acá tengo 2 por 1, 2. Se balancea la reacción. Cloro, ya verificamos, acá tengo 14 y acá tengo 2 por 1, 2, más 6, 14. Y por último, oxígeno. No por último, el último es hidrógeno. Acá tengo 7 de oxígeno en el primer miembro y acá tengo 7 por 1, 7 de oxígeno, se balancea la reacción. Ahora sí, hidrógeno. Hidrógeno tengo 14 en el primer miembro y acá tengo 7 por 2, 14 en el segundo miembro. Y queda balanceada la reacción. Se dan cuenta que estos 6 de cloruros no utilizamos, justamente porque cuando hay estos casos en donde no tenemos hidrógeno y en este caso el no metal, tenemos que identificar cuál es lo que vamos a bajar de acuerdo a la necesidad. ¿Se entendió el ejercicio? Yo sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Bueno, son las 5:08. Vamos a tener un receso de 5 minutitos. Voy a traer agua, preparen tereré, vayan al baño. Y cuando regresemos vamos a ver medio básico. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, en breve volvemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí se cortó la llamada. ¿Qué? Se me cortó la llamada, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? No, y quiero saber si entendieron y vamos a tener un receso de 5 minutos. Ah, bueno, Dale, dale. sí.
Buenas, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, seguimos entonces, ¿sí? Estamos de vuelta y vamos a entrar en otro tipo de método. O sea, es el mismo método, pero se utiliza en medio básico, ¿sí? Entonces, en este caso, sería ajuste de ecuaciones R2 en medio básico. Este también tiene sus pasos, ¿sí? Primero, igual que el otro, desdoblar las dos semireacciones. Segundo, también igual que el otro, hacemos el ajuste de átomos. Pero sin considerar al hidrógeno y al oxígeno. Tercero, acá de repente lo que cambia. Para la parte del oxígeno, por cada átomo de oxígeno que se necesite, añadir dos DOH en el miembro donde exista deficiencia de oxígeno. Y simultáneamente agua en el miembro opuesto. Acá es donde cambia. Perfecto. Vamos con el siguiente. Hidrógeno. Para cada hidrógeno que necesite añadir agua, ahí ya cambia en el miembro donde falta hidrógeno. Y simultáneamente OH. Obviamente con carga negativa, ¿verdad? El otro sí, yo le puse carga negativa. En el miembro opuesto. Luego la parte de la carga es el mismo. Quinto paso, las cargas, es añadir electrones donde falte
carga negativa. Y el sexto paso es lo mismo, multiplicar por números adecuados. Y el séptimo, suprimir especies iguales. Ok. Vamos con un ejemplo, ¿sí? ¿Copiaron todo ya las reglas? No, profe. Vale, les dejo que copien un ratito. Generalmente los ejercicios le va a decirle a ustedes, si es que está desdoblado como vamos a hacer ahora, que la solución es básica. Pero si no, simplemente se tiene que identificar porque hay mayor presencia de OH en la reacción. Pero en este caso, si ajustar la siguiente ecuación de reacción química en solución básica, me está indicando que tengo que hacer entonces con este método. También, si es que no se balancea la reacción con el primer método que vimos, entonces se tiene que recurrir a este método. Ustedes me avisan cuando puedo empezar. Perfecto. Ya está, profe. Bueno, Comienza. Bueno, ajustar la siguiente ecuación de reacción química en solución básica. El ejercicio está especificando que es solución básica, ¿sí? Entonces, tenemos dicromato, no, cromato este es, más SO3 a la menos 2 me produce Cl2 a la menos 2 más sulfato a la menos 2. Ok. Acá es fácil porque ya está desdoblada la reacción, ¿sí? Entonces, directamente, el primer paso es desdoblar la transformación en 2 semireacciones, es fácil hacerlo. Tenemos la primera, la segunda. Luego dice, ajustar todos los átomos de las ecuaciones sin considerar al hidrógeno y al oxígeno. En este caso tengo uno de cromo, uno de plomo, uno de azufre. Ya está, no es necesario agregar ningún número. Acá es en donde difiere. Por cada oxígeno que se necesite añadir 2 de OH en el miembro en donde exista deficiencia de oxígeno y simultáneamente uno de agua en el miembro opuesto, dice el tercer paso. Entonces, acá tengo 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno y acá tengo 4 de oxígeno y tengo al otro lado 2 de oxígeno. Entonces, me falta 2 de oxígeno a la derecha, por ende tengo que agregarle 4 de OH, porque recuerden que decía 2 de OH por cada oxígeno que me falta. Entonces, le añado 2 de OH, mentira, son 4 de OH lo que tengo que añadir porque es 2 por cada uno. Entonces, 4 de OH
Y en el otro miembro tengo que añadir, por cada oxígeno que me faltaba, le tengo que añadir uno de agua. ¿Cómo? En este caso, era 4 de OH, o sea, 2 de OH, entonces al otro lado le añado 2 de agua. Recuerden, es 2 de OH por cada oxígeno y 1 de agua por cada oxígeno. En este caso, entonces, es 4 de OH y el otro lado es 2 de agua, ¿sí? Lo mismo ocurre abajo. Fíjense que abajo, a la izquierda, necesito 1 de oxígeno, entonces le añado 2 de OH en este lado y el otro lado añado 1 de agua. Ese es el tercer paso. Vamos al cuarto paso. Para cada hidrógeno que se necesite añadir agua en el miembro en donde falte hidrógeno y simultáneamente OH en el miembro en donde falte, en el miembro opuesto. ¿Sería? Bueno, acá tengo 4 protones o 4 de hidrógeno y acá tengo 4 de hidrógeno. No afecta. Acá tengo 2 de hidrógeno y acá tengo 2 de hidrógeno, no afecta. Entonces, en este caso, no nos afecta porque no tenemos deficiencia de hidrógeno. Ahora sí, añadir electrones en donde falte carga negativa. Acá tenemos carga negativa 1. El oxígeno, el agua es 0. Acá tengo 2 cargas negativas, pero este 4 lo multiplicamos con menos 1 y tengo menos 4. En síntesis, menos 4, menos 2, de este lado tengo menos 6 cargas negativas. Y en el otro lado tengo solamente 1. Entonces, le añado 5. Profe, ¿no eran 2? ¿Dónde picó? Y el cromato en la reacción. Sí, gracias. Perfecto, gracias por darte cuenta. Entonces tengo que añadirle 4 electrones, sería. Si le añado 4 electrones, tengo menos 2, menos 4, menos 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Se balancea las cargas. Abajo tengo menos 2, tengo menos 4. Y acá tengo menos 2 nomás. Entonces tengo que añadir en este lado 2 electrones. Así ya tengo entonces menos 4 también. ¿Se entiende esa parte? Identificación. ¿Dónde ocurrió la oxidación y en dónde ocurrió la reducción? Arriba, ¿qué tengo? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción. Entonces, el agente oxidante es el cromato. Por otra parte, abajo tengo ¿qué cosa? La oxidación. Porque acá está la suma de electrones. Entonces, el agente reductor vendría a ser el SO3 a la menos 2. Ahí ya tenemos esa parte respondida, ¿verdad? Seguimos entonces. ¿Qué hacemos ahora? Voy a copiar así mismo. 4 electrones más 2 de agua más cromato. Más 4 de OH. Abajo tengo 2 de OH más SO3 a la menos 2, SO4 a la menos 2, agua más 2 electrones. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de electrones sumada arriba con la de abajo y viceversa. Entonces, arriba multiplicamos por 2 y abajo multiplicamos por 4. Se simplifican y solamente lo de abajo estaría multiplicando por un número entero. ¿Ok? Entonces, abajo quedaría, arriba quedaría 4 electrones más 2 de agua más cromato otro de OH. Abajo 2 por 2, 4 de OH más 2 por 1, 2 de SO3, 2 por 1, 2 de SO4 a la menos 2,
más 2 de agua, más 4 electrones. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos ahora? Suprimir lo que sea igual. Suprimir especies iguales en miembros opuestos. Eso mismo. 4 electrones con 4 electrones. 2 de agua con 2 de agua. 4 de OH con 4 de OH. Y me queda solamente los que estaban implicados inicialmente. Tengo cromato, 2 de SO3, 1 de Cr2 a la menos 2, más 2 de SO4 a la menos 2. Verificamos si está balanceado. Metal, no metal, oxígeno, hidrógeno al pedo porque no tengo hidrógeno para balancear en este caso. ¿Sí? Entonces, cromo tengo 1 en el primer miembro, tengo 1 en el segundo miembro, serían exactamente estos. Se balanceó. Azufre. Azufre tengo 2. Tengo 2 aquí y tengo 2 aquí. Entonces, 2 y 2. Oxígeno. Tengo acá 4 y acá tengo 2 por 3, 6. Tengo 10 en el primer miembro. En el segundo miembro tengo 2 aquí, acá tengo 4 por 2, 8. 8 más 2 tengo 10 también. Y está balanceada la reacción. ¿Se entiende entonces cuando es por medio básico cómo se hace? Sí, profe. Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando no está balanceado? ¿Qué hay que hacer? O sea, Generalmente, balancear, pero ¿cómo? bueno, en el caso, por ejemplo, del potasio que vimos arriba, que no estaba implicado, vos vas a hacer de forma manual en este caso nomás, porque el potasio no estaba balanceado, ¿ok? En este caso. Si el ejercicio no te especifica si es medio básico o medio ácido, primero vamos a hacer el primer método que vimos, el del método del ion-electrón. Si no se balancea por este método, vas a recurrir al segundo método que es este. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale. ¿Alguna consulta más? Bueno, vamos a ver si entendieron. Quiero que hagan la siguiente reacción. Y va a ser por medio básico, ¿ok? Yo no les voy a ayudar a ustedes tienen que aprender y van a hacer mediante ese método que acaban de ver. Tenemos ClO3 a la menos 1 más SO3 a la menos 2 me produce cloruro más SO4 a la menos 2. Tienen 10 minutos para resolver el ejercicio, ¿sí? Y luego yo voy a desarrollar para que puedan visualizar. Lo más chistoso es que este se puede hacer por medio ácido y por medio básico también. Pero les pido que hagan básico ahora, ¿sí? Tienen 10 minutos. Ustedes ya copiaron las reglas, entonces me supongo que no van a tener problema para hacer.
¿Ya están haciendo? ¿Están haciendo, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿pudieron resolver, chicos? Sí, ¿Me podés decir tu balanceo cómo quedó? sí. 1 es del clorato, Ujú, 3 de sulfito, ujú, 1 de cloruro, ujú. 3 de sulfato. Perfecto. Vamos a desarrollar como hizo la compañera, ¿sí? Bueno, formamos las dos semireacciones. Perfecto. ¿Qué decía nuestro método? Primero era desdoblar, luego ajustar. Tenemos cada uno de los átomos uno, 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 entonces no es necesario ajustar. Luego decía añadir oxígeno, o sea, en donde falta oxígeno, digo bien, añadir 2 de OH. Acá añado 6 porque tengo 3 de oxígeno, al otro lado no tengo ninguno. 6 de OH, por ende al otro miembro 3 de agua. Abajo añado 1, no, perdón, 2 de OH y al otro lado 1 de agua. Perfecto. ¿Tenemos deficiencia de protón? No. ¿Por qué? Porque tengo 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 2 de hidrógeno. No es necesario que añada entonces nada más. Y ahí lo que hacemos es definir las cargas. Acá tengo menos 1, acá tengo menos 1, menos 6, menos 7. Entonces acá añado 6 electrones. Ahí tengo menos 7 y menos 7. Por otra parte, abajo tengo 2 por menos 1, menos 2, más menos 2, menos 4. Y el otro lado tengo solamente menos 2. Entonces le añado 2 electrones ahí. Pregunta, ¿dónde ocurrió la oxidación? ¿Arriba o abajo? La oxidación. ¿Arriba o abajo ocurrió la oxidación?
Abajo, profe. La oxidación ocurrió abajo porque la suma de electrones está a la derecha. Oxidación. Por ende, el agente reductor, siempre traten de hacer esta parte, ¿sí? Es el SO3 o el sulfito. Por otra parte, arriba ocurrió la reducción. Por ende, el agente oxidante es el ClO3 a la menos 1. Ok. Ahora multiplicaremos lo de abajo, multiplicaremos por la cantidad de electrones que se sumó arriba y lo de arriba por la cantidad de electrones que se sumó abajo. Simplificamos y quedaría de esta manera. Entonces, tendríamos 6 de electrones más 3 de agua más 3 a la menos 1 me da cloruro más 6 de OH. Y abajo 3 por 2 me da 6 de OH más 3 de SO3 a la menos 2, 3 de SO4 a la menos 2, 3 de agua y 6 electrones. Simplificamos. 6 electrones con 6 electrones. 6 de OH con 6 de OH. 3 de agua con 3 de agua. Y nos quedamos con lo mismo que nos habías dicho la compañera hace rato. Sería ClO3 a la menos 1 más 3 de SO3 a la menos 2 cloruro más 3 de SO4 a la menos 2. Verificamos. Como en este caso no tengo metal, tengo solamente no metal. Cloro, azufre y oxígeno. Cloro tengo 1, del otro lado tengo 1. Azufre tengo 3, del otro lado tengo 3. Y oxígeno tengo 3 por 3, 9, más 3 me da 12. Y acá 3 por 4 me da 12. Y está balanceada la reacción. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, Perfecto. No existe ninguna duda por el método redox. por el momento no. Perfecto. A las 18 en punto se estará habilitando el cuestionario, ¿sí? Les voy a dar ya este tiempo para que se preparen. Yo voy a preparar mientras la pizarra para alzar en la plataforma para que puedan tenerlo como base para ir haciendo los ejercicios del cuestionario, ¿sí? Bueno, profe. Profesor Nicolás, ¿estás por ahí, profe? Sí, profe. Perfecto, ya terminó la clase. Voy a esperar a que llegue la hora del cuestionario y ahora voy a alzar la pizarra en forma de PDF para que tengan. Excelente, profe. Excelente. Dale. Muchas gracias. A vos sí que, profe. Voy a esperar tu listado y nos vemos, chicos, de hoy en 8. Dale, profe.